Vamos a dar comienzo al acto de presentación del libro Los Otavianos de Damián Esteves. Yo, disculpo a la persona que estaba hoy prevista que iba a presentar este libro, pero por razones mayores pues no ha podido estar, entonces soy yo el que voy a hacer una pequeña introducción del acto y luego ya los protagonistas realmente son sobre todo el autor, el editor y también el presentador. Realmente para la Real Sociedad Económica es un verdadero honor el realizar las presentaciones de estos libros de autores, sobre todo tinerfeños. El libro ha sido coeditado por las editoriales Agere e Idea de señor Morales, Ángel Morales, a los cuales pues ya le hemos hecho la presentación en otras ocasiones y se lo agradecemos que venga siempre aquí a la Real Sociedad Económica a realizar este tipo de actos, puesto que es una de nuestras funciones el realizar estas actividades de tipo cultural, entre las cuales pues se encuentra este libro de, como decía anteriormente, Damián Esteves, Los Otavianos. También acompañarán al autor el poeta, analista literario y autor Daniel Bernal. Los Otavianos pues, contiene una serie de relatos cuyos protagonistas aparecen como personajes circunstanciales en la novela de Quién como yo, también editada por Agere Idea en el año 2015, y también algunos otros personajes secundarios asoman de refilón o protagonizan cuentos de esta misma o de las anteriores colecciones del autor. Y todo ello, como ente geográfico común a todas estas ficciones, Lotavia, la isla canaria que a modo de texto en perpetua transformación contiene a todas las demás y a todos los habitantes lotavianos que convergen y divergen, se cruzan y enmarañan, vienen, van y vuelven porque la existencia no se construye de una sola historia. Damián es realejero, nació en Los Realejos y entonces ha desarrollado una labor muy ligada con la literatura. Estudió el bachillerato en el Instituto de Los Realejos como alumno de ciencias, pero después impartió o realizó la carrera de Filología Hispánica en la Universidad de La Laguna. Ha sido profesor de secundaria de Lengua y Literatura en institutos del Hierro, Gran Canaria y Tenerife, y actualmente lo hace en Tegueste, en el Instituto de Tegueste. Obtuvo el premio Félix Francisco Casanova del diario El Día del año 1977 y publicó algunos textos en este periódico y también en La Tarde. Tiene una amplia producción ya y algunos de estos títulos han sido realizados con la editorial Idea. Y señalar que las tramas, como decía anteriormente, de esta obra transcurren en la isla de Lotavia, de cuyos habitantes y sus vidas son fiel crónica. También, bueno, yo adquirí el libro y ha tenido el autor, yo soy censor con C, de la Real Sociedad Económica, es un cargo que viene de la época del derecho romano con unos magistrados y estoy en la junta directiva, por eso me encuentro aquí. Bueno, pues agradecerle el nombramiento, desearle el mayor de los éxitos con esta publicación y a todos ustedes también agradecerles que esta tarde se encuentren aquí. Y sin más, por mi parte, pues ya los dejo con los, como decía anteriormente, protagonistas de esta presentación del libro Los Otavianos. Muchas gracias a todos y éxito. Hola, buenas tardes.
En primer lugar, pues darle las gracias por haber venido, por venir a acompañar a Damián en la presentación de su nuevo libro. Dar también, como no, las gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, que es el nombre completo de esta sociedad, por cedernos sus locales una vez más para la presentación de un libro. Digo, uno que no es miembro ni socio de ninguna sociedad, pues agradece que alguien te ofrezca su casa, que deje sus locales para este tipo de eventos, ¿no? Cuando se van cerrando lugares, cuando en otros pues te cobran, cuando en otros te ponen pegas, cuando alguien de forma generosa te cede, sea una sociedad, sea un particular, yo creo que uno tiene que ser agradecido, y eso siempre lo seremos con esta sociedad y las diferentes directivas que han ido entrando aquí, porque la verdad que con todas hemos tenido buen trato y nos han atendido muy bien, y eso yo creo que, como digo, se agradece, ¿no? Para mí, presentar un nuevo libro de Damián, creo que es el cuarto. El primero creo que fue con Idea Solo. Yo no había llegado todavía a la unificación de Ediciones Aguirre con Ediciones Idea. Como saben, pues es la editorial de Francisco Pomares, y bueno, con quien ya llevamos unos cuantos años pues coeditando libros, y que bueno, que creo que entre las dos editoriales sumamos ya pues unos 3.500 títulos, ¿no? Yo creo que el legado que vamos a dejar al pueblo canario en bibliotecas y en sitios de lectura, pues yo creo que es bastante importante, ¿no? Y bueno, y seguir trabajando, y esperemos que el número aumente más, que los dioses aborígenes nos protejan, o los dioses lotavianos en este caso, y que los hay, si no hay, si sabré yo que los hay. Bueno, ya digo, no sé cuándo, cómo ni de qué manera conocí a Damián. Cierto que su primer libro editado por Idea lo vine a leer cuando lo conocí, porque no lo había leído cuando salió. Uno aquí pues tiende a leer a los amigos, a los conocidos, y los que le toca a uno editar como responsable de colecciones o de este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, creo que fue todo queda en el aire queda, y todo esto. Y bueno, para mí pues lo incluí en la colección a la que yo pues más cariño le tengo en esto de la narrativa, que fue Generación 21, Narrativa Canaria Actual, y él entró aquí con la novela ¿Quién como yo? Damián, pues, como diría Pepe Rivero, cuando una vez le preguntaron que era imposible que él hubiera vivido todo lo que venía en sus novelas, él dijo, pero bueno, usted no inventa. Pues Damián, por inventar, pues se ha inventado pues un lugar. No es San Borondón, que siempre se ha recurrido, como es el lugar mítico, es el lugar idealista, sino que se ha inventado Lotavia. Y en Lotavia, pues, se vive casi como en Canarias, tiene muchas cosas similares, otras no tanto, otras que aquí en Canarias nos gustaría copiar de Lotavia y aplicarla. Creo que ahora que estamos en elecciones, algunos políticos tenían que leerse esto de los lotavianos y ver la forma de gobernar que hay allí, la forma de convivir de la gente, y sería, yo creo que una forma pues a la que aspiramos, el sueño, ya digo, un sueño idealista, ¿no? A mí me sorprende de Damián porque es una persona que, aunque tiene 4 libros con nosotros, una persona que nunca ha tenido prisa por publicar, ¿no? Es un hombre que se curra, se trabaja los textos. No sé el método que sigue, no se lo pregunto a cada autor, pero cuando los lee uno se da cuenta de lo que viene bien trabajado y lo que hay que decirle, mira, esto tienes que retocarlo, esto no se entiende o esto tal. Con el caso de Damián creo que pocas veces le he insinuado alguna cosa, porque además nunca me ha invitado a Lotavia. Yo soy un hombre pobre, me lo gasto todo en editar libros, y no sé, aunque hay aeropuerto y tal, pero yo espero que este verano me pienso ir a Madagascar, pero espero para el próximo poder ir a Lotavia, y espero, ya que tienes amistades allí, gobernantes, ciudadanos, los dueños de los bares y tal, pues que me traten bien. No sé si, creo que hay guachinches también, bueno. Entonces esos son los lugares que me gustan a mí estar. Y bueno, yo contarle de los libros, yo creo que cuando un editor se decida a publicar un libro, porque está convencido, porque le gusta, aunque muchas veces con el paso del tiempo, cuando vuelves a releer algunas cosas que has publicado, dices, Dios mío, incluso mías propias, para no echarle la culpa a los autores solo. Y digo, Dios mío, ¿cómo se pudo haber publicado esto? Pero bueno, así es este mundo, ¿no?
Ya digo, Damián pues es una novela bastante divertida, es creatividad pura, porque ya digo, es recurrir pues a la imaginación. Él, si quiere, después explicará una vez más, para aquellos que no lo sepan, cómo nació esto de Lotavia y que muchos creen que es un país imaginario, ¿no? Pero existe, tiene planos, tiene mapas, tiene carreteras, tiene montes, o sea, tiene de todo. O sea, y eso creo que en otras presentaciones me lo ha demostrado, porque hemos proyectado los mapas y los estos, y la verdad que existe. Describir, yo creo que para describir el libro, pues hemos traído a Daniel Bernal, que es una persona, un analista literario de los buenos, un gran poeta, un hombre al que yo personalmente no le he editado. También es cierto que no me ha pasado nunca nada, debe ser que me considera un mal editor, pero bueno, la amistad no se pierde por eso. Y ya digo, él analizará mejor el libro, es un experto en eso, y uno como editor lo que quiere es que el libro se venda, ¿no? Estamos en esto y quieras o no, esto pues también tiene su parte de negocio. Aunque, como digo siempre, la profesión de editor, y mira que he tenido profesiones y empresas de todo tipo en esta vida, la profesión de alto riesgo que más he practicado ha sido la de editor, y de verdad no se la recomiendo a nadie. Estoy en esto desde el año 76, que volví del exilio, primero con Benchomo, con Aguirre después en solitario, ahora con Aguirre Idea, y bueno, y ya estamos. Sé que muchas veces la mayoría de los autores quedan contentos, otros cuando no venden, cuando no tal, le echan la culpa al editor, mal la distribución, mal tal, pero bueno, todos vienen a mi despacho y se sientan enfrente, todos prometen hacerme rico, todos me dicen que hay un montón de gente esperando en la puerta de abajo de la calle San Clemente para comprar el libro, pero joder, me han engañado todos. Lo de la cola era Lotavia, pura imaginación, y bueno, no quiero pegarme más rollo, porque de verdad son cientos y cientos de presentaciones. Ya cuando me subo aquí arriba tengo que buscarme a alguien que me haga de negro para estas cosas, porque de verdad ya he agotado todos los argumentos. Además, yo estaba presentando en Obelisco, en Las Palmas, ahora aquí. Lógicamente no voy a poner a parir a los autores, porque sería tirar piedras sobre mi propio tejado. En esto, como la canción de José Alfredo Jiménez, su suerte será mi suerte, y espero que en este caso pues la suerte sea buena. Muchísimas gracias por venir a apoyar a Damián. No pierdan la costumbre, no solo a Damián, sino a todos los compañeros, que muchos autores me dicen, no, presenté que no me vino poca gente, me vino tal. Digo, mira, es que tú no vas a la de los demás, y lógicamente esto es una cuestión de esto sabe mucho Balbina, que la tengo aquí casi en primera fila, que llevamos en esto yo más años, porque yo soy más mayor que ella, pero ella ya se lo ha currado y es de las que suele acudir a las presentaciones. Perdona que te señale, pero es verdad, porque tú te lo ocurres y mereces que también vayan a las tuyas. Sé que siempre, no sé cómo te las arreglas, que las pones coincidiendo con algunas mías, aunque separar de algo mío es casi imposible, porque estoy todos los días en el camino. Gracias de verdad, sean buena gente y sigan apoyando a los escritores. Gracias. Buenas tardes, noches, no sé cómo está ya el horario veraniego. En primer lugar, quisiera agradecer el poder estar aquí acompañando a Damián. Ya tuve oportunidad de acompañarlo en la presentación de ¿Quién como yo?, de la novela, y que fue un poco el descubrimiento, o digamos, a través de la obra a través de la cual yo descubrí Lotavia. Gracias también a Ángel, por ese apoyo constante a los escritores canarios, y porque es un impulsor importante de nuestra literatura, y hay que reconocerlo. Y gracias a todos ustedes por venir en estas condiciones climáticas provechosas y curiosas. Quisiéramos hoy hablar de lotaviano y de lo que significa Lotavia, pero queremos hacerlo también, y digo queremos porque va a ser una cosa entre Damián y yo, no una presentación al uso, sino que también queremos romper un poco y entablar un diálogo. Lo que sí quisiera hablar previamente unas palabras sobre Lotaviano. Lotavia, ese espacio imaginario, esa isla imaginaria. En cierto sentido, yo creo que la literatura es una isla imaginaria. La literatura en sí misma es una isla imaginaria, y además no es solo una isla imaginaria, sino que, como decía Ángel, también es muy real.
Es decir, esa cuestión de la literatura es la verdad de las mentiras, porque es una ficción, en principio es una mentira, pero nos habla de las realidades profundas del ser humano y de las realidades a las que nos enfrentamos, a veces más, digamos, traumáticas y a veces también más amables. Y en ese sentido, Lotavia es un espacio imaginario, es un espacio real, pero sobre todo es el espacio de goce de la literatura. Lotaviano es el cuarto libro de Damián, es el cuarto libro también que se ambienta en este espacio imaginario de Lotavia, y aunque diga imaginario siempre digamos también que es real, contiene 10 relatos, y en estos relatos, como les decía, hay historias que pueden tener un tono más amable, otras un poco más, digamos, descarnado, pero sobre todo hay un elemento que ya apuntó quien presentó el acto, que no recuerdo el nombre, disculpen, por parte de la Real Sociedad, que es la cuestión de que los personajes y las historias que habitan los 10 relatos de Lotaviano surgen de una obra precedente, de la novela Quién como yo. Y dirán ustedes, entonces tengo que leer primero la novela y tengo que comprar la novela y me han engañado para poder entender Lotaviano. No, hay una autonomía, porque lo que ha hecho Damián es coger personajes accesorios, secundarios, tramas que estaban dibujadas de esa manera en la novela y les ha dado una entidad propia en Lotaviano. Ha cogido esos personajes, los ha puesto como protagonistas de estos relatos y les ha expandido esas anécdotas por las que aparecían en la novela. De manera que Lotaviano tiene entidad cada uno de sus relatos, pero también es verdad que lo que ha hecho Damián es ir expandiendo poco a poco todas las historias y todos los personajes que podemos ir descubriendo en lo que es esta isla de Lotavia. Lotaviano explora además temas diversos que pueden ir desde la rebeldía, las frustraciones en las relaciones amorosas, digamos, la huella profunda que puede dejar en una persona, en su identidad, en su personalidad, los hechos que le van ocurriendo a lo largo de su vida. Luego también hay historias un poco con un carácter o con una visión en el que se incorpora cierta violencia soterrada, en donde puede haber el abuso, donde se puede hablar del abuso, donde se puede hablar de la prostitución, donde se puede hablar de la pérdida de algún hijo, es decir, situaciones a las que nos enfrentamos en general los seres humanos y que no, por otro lado, podía ser como en esta isla que es Lotavia. Asimismo, hay personajes que se enfrentan a sus manías cotidianas o a grandes retos y obstáculos que deben sortear. Yo quisiera comentarles, y paso a leer porque me gustaría ser fiel a lo que he pensado en este punto, que la autora se gala de una capacidad descriptiva encomiable, minuciosa y a ratos poética, recreando todo un orbe de ficción donde las pasiones mueven a los personajes más allá de sus circunstancias. Sus personajes pululan entre distintas historias de estos 10 relatos y a su vez se vinculan con situaciones esbozadas en su obra precedente, como ya decía. Poseen, sin embargo, autonomía respecto de aquella obra. El autor ha sabido retomar aspectos secundarios de la novela y ampliarlos en los relatos de Lotavia, en ese ejercicio de edificación narrativa que armoniza al final todas las historias y personajes dentro de un mundo vasto y heterogéneo. Lotavia muestra la coherencia interna de un mundo imaginario autónomo donde la fuerza emocional se deja sentir de distinta forma en cada texto. Asimismo, el escritor despliega su destreza narrativa al jugar con las distintas voces en algunos relatos. Este juego afecta tanto a la elección de los narradores como a la focalización, lo que ayuda a crear relatos desde distintos ángulos. Es decir, es capaz de construir una historia y contárnosla desde perspectivas diferentes, con lo cual promueve una riqueza en cuanto al lector accede a esa historia. A su vez, juega con las variaciones rítmicas y la tensión narrativa, como se puede comprobar, por ejemplo, y les invito a leerlo, en el primer cuento del volumen, Incendios. La obra tiene un desarrollo estilístico notable, con gran riqueza de recursos expresivos y estructurales, además de causar un hondo impacto emocional en el lector a través de la selección de las peripecias de los personajes. Constituye una obra que puede disfrutar un amplio espectro de lectores, tanto aquellos que buscan que les atrapen las historias con su carga emocional, como aquellos otros que se recreen en las características formales de los relatos.
Ha sido un breve esbozo de lo que nos podemos encontrar en lo otaviano. Y antes de que demos paso a ese diálogo en el que siempre es interesante, digamos, cuando nosotros accedemos a un libro, incluso cuando conocemos al autor, muchas veces no se da la circunstancia de preguntarle o saber cómo diablos ha imaginado esas historias o esos personajes, y yo creo que es interesante que mantengamos ese diálogo un poco para conocer esa parte de taller de escritura y de creatividad de Damián. Previamente a ese diálogo les voy a dejar con él, que quiere comentar algunas cuestiones sobre la concepción de este libro. Sin más, Damián. Muchas gracias, Damián. Muy bien, muchas gracias a todos. Por tercera vez hemos dado las gracias a todos los que están aquí. Y bueno, y también quiero darles las gracias a todos aquellos lotavianos que, aunque no los vean, pues están sentados entre ustedes, sin duda alguna, o que lo estarán en algún momento. Porque, bueno, creo que es algo entre, digamos, bromas y en serio, pues comento con los amigos, con los compañeros, sobre esta, digamos, realidad que puede ser Lotavia, que por lo menos está siendo para mí últimamente. Antes de pasar a esa charla, o ese diálogo, vamos a ver cómo sale, entre Daniel y yo, quería revelarle una serie de cosas que me parecían interesantes, que en su momento pensé, si alguna vez termino de escribir este libro de relatos y demás, pues voy a mostrar algunas, digamos, secretos acerca de los personajes, que es lo que me inspiró acerca de ese juego entre las novelas y otros personajes, ¿no? Desde el momento en que comencé a escribir, más, digamos, con la idea de publicar o de hacerlo un poquito más en serio, hace ya, no hace demasiados años de esto, siempre pensé que hay algo de la literatura que siempre me ha gustado la literatura, pero la literatura que acaba en una historia, en una novela, bueno, hay historias buenísimas en ese sentido, y perfectas, estupendas, pero también me han gustado esas otras historias que he leído en las que los personajes se prolongan de un lugar a otro, de tal manera que parece que realmente estás escribiendo una única obra y en la que perfectamente puede aparecer un personaje de forma esporádica que en un momento determinado de otro cuento pues fue un personaje o bien principal o bien secundario, ¿no? Porque eso es un poco lo que nos pasa en la vida. Estamos por ahí caminando por la calle y resulta que nos cruzamos con una persona que a su vez esa persona tiene una historia propia, pero que ni la conocemos, solo nos conocemos ese instante, pero quizá 10 años después resulta que esa persona la conocemos y conocemos su historia, o al revés, alguien que tiene una importancia tremenda para nosotros, pues por motivo de la vida no desaparecen y ya no sabemos nada más de él y su historia queda truncada, desconocida para nosotros, ¿no? Entonces siempre quise llevar esa idea, esa sensación de que la vida es así y las personas con las que nos cruzamos somos así, pues a la literatura. Y por eso desde el principio, desde los primeros cuentos que en esta otra etapa he empezado a escribir y a publicar, me refiero no cuando era joven, cuando gané ese premio, que escribía poco y cuentos que no han visto la luz, ¿no? Que no lo hacía, pues he tenido esa curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, voy a desvelar algunos de esas relaciones que hay, que tampoco es que tengan más importancia, o sea, no hay que conocerlas, ni hay que darse cuenta de que están ahí para entender las historias, sino simplemente son quizá pues, pequeños placeres particulares míos y que quizá pues, alguien lo vea, ¿no? Entonces quería comenzar a hablar en primer lugar de los primeros relatos que publicaron, los que mencionaba Ángel antes sobre lo que queda en el aire, ¿no? Entonces hay un protagonista de un cuento que se llama 10-15 que está leyendo un cuento que está publicado en la colección anterior. Está en una cafetería leyendo una historia y la historia que está leyendo es el cuento que está publicado en una relación anterior, ¿no? En la otra colección anterior, en el cuento que se titula La niña que dormía con su papá. Él está observando una pareja que joven, una joven y un señor mayor que están discutiendo, no sabe exactamente qué hay, mientras está leyendo esa obra. Entonces, y ahí hay una primera interrelación de esos personajes, ¿no? Por supuesto que esto no es nuevo, es decir, este recurso, este truco literario y demás, está ya en el Quijote, como está casi todo en el Quijote, por ejemplo, ¿no? Pero hay dos autores que utilizan este recurso que yo quiero traer aquí, porque son quizás aquellos referentes literarios míos que hacen esto con
con frecuencia, ¿no? Uno de ellos es James Joyce, que en su primera colección de relatos dublineses, bueno, pues son unos relatos que escribió de joven y que le costó publicarlo, le llevó tiempo publicar además, pero ahí hay una serie de personajes, los protagonistas de estos cuentos van a aparecer, pero como personajes de menor importancia en la gran novela de Joyce, que es Ulises, pero aparecerán algunos de esos ahí. Digamos que el procedimiento es contrario al mío. Yo a partir de una novela saqué cuentos. Él a través de cuentos, personajes de cuentos los ha incluido o los incluye en su novela dublinese, ¿no? Pero es el otro autor admirado por mí, que es William Faulkner, que quizá lleva esto más, perdón, de una forma exhaustiva, ¿no? En una de sus primeras novelas, que se titula Sartori, apareció por primera vez el condado ficticio de Yoknapataufa, o como se pronuncie esto, ¿no? Digamos que lo importante de esta novela es que los personajes y elementos y ambientes que aparecen aquí, pues va a desarrollarlo continuamente en otros cuentos, ¿no? Sartori, que en principio ese nombre fue un homenaje a su abuelo, que fue un héroe de la guerra, pues constituye ese punto de partida del universo de Faulkner, ¿no? Aparecen algunos ejemplos, el doctor Luz Peabody, que luego aparecerá mientras agoniza, el abogado Benbow de Santuario, o también las primeras correrías de algunos de los Snopes, cuyas peripecias van a ser luego más adelante narradas nada menos que en 3 novelas diferentes: El Villorrio, La Ciudad, La Mansión, ¿no? Por supuesto que no son estos los únicos autores que utilizan este recurso, hay muchísimos más, pero bien, yo los he nombrado porque tampoco voy a nombrar exhaustivamente quiénes son, ¿no? También en dublineses, digamos que encontré la inspiración para el título del Otaviano. Sin duda es un calco, ¿no? Dublineses, habitantes de Dublín, pues lotavianos, habitantes de Lotavia. En un primer momento, cuando se comenzó a gestar esta colección de relatos, el título iba a ser Habitantes de Lotavia, pero cuando caí o recordé o volví a mirar esta cuestión de James Joyce, pues se cambió definitivamente a dublineses, ¿no? Vamos a ver, como también se apuntó un poco por aquí, mientras escribía la novela ¿Quién como yo?, bueno, pues había necesidad de esos personajes que están secundarios y según aparecían, aparecían y desaparecían en 2 líneas, en 3 líneas o en 3 páginas, pues me resultaba evidente que algunos de ellos reclamaban una historia propia. Y desde ese mismo momento pues ya fui haciendo bocetos de esas historias, ¿no? Y también un poco es lo que está ocurriendo ahora, que cuando lo hice decidí pues, que iría a desvelar estos secretos, estos personajes, ¿no? Vale, entonces, por ejemplo, aparece en Quién como yo la dependiente de una farmacia, de una manera muy esporádica, en la que entra el personaje a comprar una aspirina y ya está, nada más, ¿no? Bueno, pues ese personaje aparece como protagonista de un cuento de ahí, una joven que, digamos, idolatra lo que es la belleza. Hay un empleado de un supermercado que aparece también, que el protagonista de Quién como yo, Miguel Monteverde, uno de ellos, uno de los 2 protagonistas, ve de refilón una especie de reunión juvenil en un parque, ve unos cuantos jóvenes, bueno, pues uno de esos jóvenes va a ser el protagonista de uno de los cuentos que se titula Lugares propicios al amor. Hay un travestido que trabaja en un burdel y participa en actuaciones antidesahucios, o sea, tiene esa doble vivienda, es uno de esos activistas que van a esas actividades en lo que se va a desahuciar a alguien y están por fuera impidiéndolo y demás. Bueno, pues era una persona que aparece también de refilón en Quién como yo, ¿no? Hay en Quién como yo un esteticista, un joven que se dedica a trabajo de estética, manicura, pedicura, masaje, estas cosas en los hoteles. Atiende a Miguel Monteverde, casualmente el protagonista de Quién como yo lo atiende, y ahora aquí se va a enfrentar en un cuento a un terrible, digamos, conocimiento de 2 versiones de hechos terribles, y él se encuentra en medio de ellos, ¿no? Pero esa relación entre la novela y los personajes de
del otaviano no se limita solamente a personajes, sino que también muchas veces a lugares y a acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, en Quién como yo aparece un hecho que se ha convertido en una especie de leyenda de Lotavia, que es esos acantilados que hay arriba de vez en cuando se ve un resplandor. Bueno, pues ese resplandor aparece en 2 o 3 de los cuentos actualmente como un momento importante también del cuento, ¿no? Hay un incendio al principio de Lotaviano, perdón, de Quién como yo, que da, digamos, pie al desarrollo posterior de la novela, y hay personas que ven ese incendio, personas, en general, sin nombre, sin distinción, pero bien, dos mujeres que contemplan esos incendios, pues se conocen y se cuentan sus vidas, y cada una pues tiene una vida, digamos, terrible, ¿no? Pero también hay otra cuestión importante que pasa a formar parte dentro de los mismos cuentos de Lotaviano. Un mismo personaje, que es Rosalinda, aparece en 2 de los cuentos de Lotaviano. Uno de ellos como protagonista absoluta, cuenta su vida, digamos, su decadencia y su afán un poco de venganza por cosas que le han ocurrido, es la protagonista absoluta de un cuento, pero a su vez aparece como un personaje secundario en otro cuento, un hombre con traje rojo, porque ha sido favorecedor del protagonista de Hombres con traje rojo, que se llama Antonio Reyes. Los gorgolos, que son unos personajes curiosos, en Quién como yo surgió ahí un poco como imitación de esos gorgoritos de la feria de Santa Cruz y demás. Bueno, pues son unos personajes curiosos que pululan por Lotra y por otros lugares de Lotavia, pues aquí aparecen nombrados en varios cuentos, ¿no? Aparecen también totalmente circunstanciales en otros cuentos, ¿no? Sobre todo en un cuento que se titula Lugares propicios al amor. Vale, hay por tanto esa encrucijada de personajes que van y vienen, unos que asoman de refilón en un sitio, en otro, y que, insisto una vez más, no tienen mucha importancia, ¿no? A la hora de entender, de captar, quizás lo que yo quiero trascender, sino de esa creación, quizás de un mundo completo que puede ser Lotavia, ¿no? Por último, solamente quería mencionar otro caso, digamos, de este entrecruzamiento de personajes, que ya se va fuera de lo que es la novela Quién como yo. El protagonista del cuento Lugares propicios al amor se llama Efeue Pri y es el sobrino del protagonista del primer cuento que está publicado en la primera colección Lo que queda en el aire, que se llamaba Vilegio Pri, no sé si lo recuerdan algunos, el atleta descalzo, un atleta que corría descalzo, pues el tío de uno de estos, del protagonista ahora de Lugares propicios al amor, ¿no? Por eso, como se te recoge para terminar en el texto, y como nos leyó el representante de la sociedad, bueno, pues realmente lo que intento es que Lotavia y las obras crezcan y se alimenten unas a otras y configuren pues, un mundo que puede ser imitación del real. Y nada más, esto es lo que yo quería comentarles como truco. Si leen los cuentos y a lo mejor les sirve de relación a nosotros, si no, pues tampoco, si no se dan cuenta, no lo ven, tampoco pasa nada por eso. Muchas gracias. Y ahora pues tenemos una charla, bueno, no sé qué me va a plantear él realmente, vamos a ver. Bueno, yo lo primero que quería preguntar, aparte de la novela, yo a lo mejor involucrar a Ángel, yo creo que la siguiente presentación tiene que ser ya en Lotavia. Yo no sé si la distribución del libro llega, la tienes incluida en Lotavia. ¿Sabes que una de las cosas que peor funcionan en esta tierra es la distribución? Peor que los editores, que ya es decir. Pero sí, intentaremos llegar. Intentaremos llegar. Bien, yo creo que la primera pregunta, cuando uno conoce a Damián y lee sus libros, o por lo menos la primera que a mí me surgió siempre fue ese punto de en qué momento se te ocurrió la idea de esta isla, cómo surgió la idea de esta isla, de Lotavia, y digamos cómo la fuiste construyendo, ¿no? Sí. Revélanos el secreto. El secreto de Lotavia todavía no está por publicar, más adelante se publicará. Realmente surgió como necesidad de una historia, de una novela,
que está planteada, pensada, estructurada desde hace bastante tiempo, antes de todos estos cuentos, mucho antes, pero que por los motivos que sean no ha terminado de cuajar. Ahora estoy en ello, ahora estoy redactando, digamos, la historia que dio lugar, o que me empujó, digamos, a la necesidad de crear otra isla. Y realmente ya veremos, antes nombraron San Borondón por ahí, realmente no es Lotavia sola, es una tercera provincia de las Islas Canarias que está formada por la isla de Lotavia y por la isla de Borondón. Le quité el San, ¿no? Entonces, bueno, por la historia que quería contar tenía necesidad de tener una isla, otras islas, otra provincia que no fuese las que ya existentes. Lo que pasa es que luego, digamos, la creación, la creatividad, los avatares de la literatura y tal me han empujado a centrarme en Lotavia, en personajes de Lotavia y demás, ¿no? No sé si alguna vez terminaré la historia de Lotavia y Borondón y la tercera provincia canaria. Bien, y luego otra pregunta, antes de meternos a lo mejor con alguna así como más desmenuzando un poco el libro, y que también me surge, y yo creo que es como muy elemental, y es ¿cómo llevas el recuento de los personajes sin confundirte? Porque esto es una cosa que siempre he pensado, ¿no? Que cómo lo llevas y si tú tienes algún guión o realmente tú tienes en la memoria todas estas historias entrelazadas. En la memoria no, un guión. Sí. Es una cuestión que me he planteado. Creo que he caído en mi propia trampa. Es decir, uno de los motivos por los que quizá decidí inventarme Lotavia, aparte un poco por la exigencia del guión de esa obra a la que estoy llevando, es porque tenía libertad pues, para crear cosas. Y bueno, de la misma manera que me invento un personaje y que lo describo, y si es gordo, flaco, alto, tonto, listo, pues ¿por qué no puedo inventarme un barrio, una ciudad? ¿Por qué tengo que limitarme, digamos, a una ciudad que ya exista, por ejemplo, ¿no? O como decía antes, novela, que bueno, es que aparece un lugar, aparece un escenario y ya está, no aparece nunca más, ¿no? Y digo que he caído en mi propia trampa porque efectivamente, gracias a que quizás sea bastante meticuloso y demás, tengo una ficha hecha de descripciones de todos los lugares, de todos los personajes, de si va aquí, de qué pasó, de cuándo se creó. Y quizás eso es una de las cosas que hacen lento que escriba, ¿no? Porque no solo escribo, sino que hago toda esa ficha. Y claro, ahora cuando escribo tengo que tener cuidado, porque si un personaje pasa por tal lugar, tengo que recordar cómo era aquel lugar. Tengo que recurrir a la ficha, porque igual lo puedo cambiar sin problema ninguno, si me interesa, ¿no? O inventarme otro lugar más. Pero no, tengo una ficha muy amplia, mucha cantidad de personajes, con su sinopsis, digamos, de su historia, de en qué lugares, en qué cuentos ha aparecido, si como protagonista o como secundario, de los lugares también, ¿no? Porque ese acantilado de la pared que son ahí impresionantes, pues aparecen todas las historias, se nombran y hay que recurrir a ello. Y en este cuento me he tenido que, digamos, describir o buscar lugares que en otros cuentos no estaba, ¿no? Hay un cuento en el que transcurre el último de los cuentos que se titula Arminda y el cofre del esposo difunto, creo, en que necesitaba un pueblo del sur. Y hasta ahora ningún cuento había transcurrido en un pueblo del sur. Bueno, pues venga, vamos a inventarnos un pueblo del sur de las islas, le damos el nombre, le damos las características de ese lugar, ¿no? Y habrá más. Fíjense que el libro, el Lotaviano, lo abre Damián con una cita de Sánchez Ferlosio, que voy a leer. Dice: la narración debe ser amoral, como él lo es su propio objeto, la evocación de un acontecer. Toda otra intención que no sea esta es advenediza y bastarda en sus entrañas. Fíjense que habla de lo amoral, ¿no? Lo amoral. Entonces, hay una cosa muy peculiar en los relatos de Damián y en general en toda su narrativa, y es que nos deja espacio al lector para reflexionar sobre la historia y sobre el personaje, y en cualquier caso juzgarlo si queremos, ¿no? Pero no nos cierra la historia. Es decir, frente a una literatura programática o que nos intenta vender una historia y pensar cómo el escritor quiere que nosotros la pensemos, Damián nos deja un espacio de libertad muy amplio en ese sentido para reflexionar, y creo que en ese sentido es que está, digamos, esta cita de Sánchez Ferlosio
Sí, no, sin duda. Aquí los compañeros del instituto que pertenecen a la CCP del Instituto de saben que esta mañana estuvimos hablando un poco de eso, de un juego acerca de planteamientos morales difíciles de resolver, ¿no? Saben de qué estoy hablando. Entonces, me parece eso, siempre me ha parecido como objeto de la literatura, que quien escribe tiene que ser una especie, no, cuidado, no de objetividad plena, no soy en absoluto objetivo, pero sí me parece no de proponer soluciones a una historia que suponga una valoración moral, una elección moral, sino simplemente plantearla como eso, como un acontecer, y quien quiera o el que quiera pensar en ello pues toma su propia decisión. En ese sentido me parece que las obras que plantean eso son las obras que a mí me gustan, ¿no? Y entonces pues lo intento, los cuentos, no sé si lo consigo, si alguien lo ve, no, pues aquí está claro que lo que él quiere proponer, qué nos quiere vender, de qué nos quiere convencer, ¿no? Procuro no hacerlo, entonces esa es una idea que me inspira para hacer, pero en principio en general en todos los cuentos que he escrito hasta ahora. Cuando redactaba el Otaviano, pues lo alterné con con algunos de los ensayos que son muy densos de Sánchez Ferlosio, que está recogido en un libro que se llama Altos Estudios Eclesiásticos o algo así. Y bueno, pues me pareció que esta frase, que venía a propósito de un análisis del cuento de Pinocho, del cuento infantil italiano, ¿no?, de Collodi, y que él lo desmembra, dice que es un cuento absolutamente tendencioso, absolutamente pretende dar unas soluciones a unas cosas de forma moral, con una tendenciosidad. Y emplea esta frase y de ahí está sacado ese ensayo. Porque fíjate que además Damián hace una cosa en los relatos, y es que en algún caso nos brinda las distintas versiones de una misma historia según a los personajes la han vivido, o incluso en un mismo relato, por ejemplo, él narra desde una perspectiva que está viendo un personaje y eso mismo narrado por lo que está viendo otro personaje, de manera que nosotros podemos acceder. Y además, fíjense ustedes que la realidad, a fin de cuentas, es compleja. La realidad es compleja. Muchas veces uno enciende un informativo, enciende la televisión o ve una noticia y nos están acostumbrando continuamente a esa versión única, ¿no? Y yo creo que en ese espacio tiene la literatura un valor fundamental. Es decir, no pensar en la versión única, sino ampliar y dialogar y ver la versión de los otros, ¿no?, de la complementariedad de los otros. Sí, efectivamente, ¿no? Un poco esa idea también está ahí. Una de las cosas que también está relacionado a verse con esto que acabas de decir es la cuestión de lo complicado que son los cuentos que escribo. O sea, hoy en día hay una tendencia, ¿verdad?, a que el cuento sea muy simple. Hay bastantes teorías acerca de lo que debe ser un cuento, pues que si debe ser breve, solo debe tener una línea argumental, solo se debe desarrollar un personaje, no deben quedar cosas sueltas. Y encuentro mejor de lo que es la novela, que es mucho más amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que antes hablando con Daniel lo comentábamos, mis cuentos a veces son como pequeñas novelas, más que cuentos, más que relatos, en ese sentido, de que en la mayor parte de ellos hay personajes que quedan descolorados, historias que quedan sueltos, que quedan activados, que se relacionan con otras que estaban antes, creando un texto más amplio. Y en ese sentido, pues también efectivamente la cuestión de no digamos, acabar una historia en un momento determinado, sino que quede bastante abierta. Hay un cuento, el de Hombre con traje rojo, que de alguna manera está inspirado en otro de mis grandes relatos, que es La señora Dalloway, de Virginia Woolf, y que de alguna manera recrea ese paseo de Clarissa Dalloway, que sale de su casa para preparar la fiesta, que por el camino se va encontrando mucha gente, y que sirve para reflexionar sobre su vida, su pasado, sus relaciones y demás. Bueno, pues este hombre de traje rojo hace exactamente lo mismo, y no hay ni principio ni final, es un tramo de ese personaje, se desarrolla en un poco tiempo, pero que le da pie a reflexionar sobre muchas cosas. Sí, pero precisamente esto que tú comentabas, ¿no?, que lo hablábamos antes, hoy en día, ¿no?, la idea de relato, en sí mismo relato corto, que por ejemplo hoy en día que hay tanto auge del microrelato, pues siempre esta idea de la brevedad, ¿no?, y lo que tú dices de la linealidad, de una sola historia, de la anécdota, más que otras cosas. Y una cosa que yo siempre he visto en Damián es que en sus relatos hay un espíritu de novelista, incluso en lo minucioso que eres, no solo lo complejo, sino lo minucioso. Es decir, en vez de eliminar o suprimir, siempre está ese regusto por que nosotros como lectores nos adentremos y podamos recrearnos en esa historia. Bien. Después también
quería preguntarte algo y tiene que ver un poco con que los relatos, las historias que van ocurriendo y los personajes forman parte de distintos momentos de la historia de Lotavia, ¿no? Y lo hemos hablado también antes, Lotavia es una isla canaria, es una isla imaginaria porque no existe, pero realmente todo lo que acontece ahí, como decía Ángel, es real. Es una especie, no es un símbolo, en el sentido de que no es mítica, pero sí es un espacio geográfico inventado y que te sirve a ti para explorar determinadas cosas. Y como estas historias realmente suceden en distintos momentos y en distintos espacios, que además uno podría identificar incluso con espacios reales de Canarias, creo que Lotaviano, y en general toda tu narrativa, puede servir un poco como una radiografía de lo que ha sido la historia y la evolución de las ciudades, de los espacios, de lo que es Canarias en el siglo XX, ¿no? Hay algo de eso, esa novela que estoy redactando está centrada en eso. En los cuentos un poco nada más, ¿no? Pero los cuentos, eso me ha obligado también a una especie de, digamos, de gincama temporal, que es otro de los aspectos que me gustan, que me interesa mucho la narrativa, los juegos con el tiempo, porque, claro, al partir todo de personajes que ocurren, que aparecen en Quien como yo, aparecen todos en una fecha determinada, que es un verano tórrido, cálido, con mucha calima, y ese ambiente de nuestra calima aparece en todos los cuentos. Pero claro, a partir de ese momento del presente, los personajes van a empezar a recrear su pasado y algunos de ellos incluso después de esa fecha. Entonces hay ese juego de tiempos que van y vienen y que nos sirven para mostrar de alguna manera algunas cuestiones que han formado nuestra historia. Quizá el cuento más significativo con respecto a eso es el último, el de Arminda y el cofre del esposo difunto, en el que se remonta incluso a la emigración de los canarios a Cuba y sobre todo de los retornados, los que han regresado con distintas circunstancias, porque la protagonista es una de esas mujeres que ella no es exactamente descendiente de canarios, sino que está casada con un descendiente de canarios, y entonces vuelve a Lotavia y se cuenta su vida allí. Entonces sí que hay esa idea de la emigración y de cómo los caciques vuelven, de cómo se han creado algunos pueblos a partir de esa inversión, digamos, de la gente que ha vuelto de las Américas y ha ido creando pues riqueza, pero también caciquismo, por ejemplo. Bien. Pues yo creo que estamos bien para el diálogo y quería terminar, eso sí, con una invitación evidentemente a leer Lotaviano, pero además porque, como les he dicho, aunque sean relatos, y algunos son breves, de unas pocas páginas, unos cuantos, la mayoría tienen 20, 30 páginas, incluso ese último que él comenta, yo diría que es una novela corta. Creo que ese espíritu de novelista que alienta incluso en sus relatos cortos Damián, son una especie de antídoto también con la vida tan acelerada que llevamos en la actualidad. Vivimos en modo automático, salimos de la casa, vamos a trabajar, volvemos y casi que no nos fijamos en el mundo que tenemos alrededor, ¿no? Puede ocurrir algo maravilloso, podemos ver algo que es bellísimo y sin embargo, como estamos en piloto automático, nos pasa desapercibido, ¿no? Frente a esa aceleración del mundo, yo creo que hay que reivindicar también esos pequeños goces artísticos o de cualquier otra índole que nos detienen un momento, que paran el tiempo y que nos incitan a disfrutar de él, porque a fin de cuentas la vida está para disfrutarla. Y por eso yo les recomiendo leer Lotaviano. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, de nuevo, gracias a todos por venir, por estar, por llevarse un Lotaviano bajo el brazo y por conocerlo. Si ahora alguien quiere que firme algún libro o algo, pues estaría por aquí. Y no sé si hay alguna cosa por ahí fuera, pero un pequeño detallito para endulzar la tarde. Bien, gracias de nuevo a todos por haber venido.